La primera lectura que escuchamos hoy del libro de Números es un libro muy importante porque pertenece al Pentateuco, a los primeros 5 libros de la Biblia. Y estos primeros 5 libros son muy importantes para los judíos. Y en el libro de Números, según el Éxodo, se enfoca en la liberación de Israel. El libro de Números se enfoca en esos 40 años que pasó el pueblo de Israel por el desierto. ¿Se acuerdan de que el maná bajaba del cielo y ellos comían del maná? Y ahí surge algo que es bien parecido a lo que surgió en el Evangelio que acabamos de escuchar. Me voy a enfocar ahora en el libro de Números, la primera lectura. 70 personas, 70 ancianos recibieron en el Espíritu de Dios, diríamos, bajo una tradición o bajo un momento de ordenación, si lo queremos llamar así. Lo que hemos asistido a ordenaciones de sacerdotales o ordenaciones de diáconos, hemos visto que existe todo un proceso donde el obispo hace oraciones sobre ellos, les impone las manos, les entrega el evangelio, a los sacerdotes les entrega un cáliz, les unge las manos. Todo ese proceso para que el sacerdote sea sacerdote o para que los obispos sean obispos, pues es un proceso similar, es un simbolismo y un ritual muy hermoso. Pues 70 ancianos, para que lo veamos de esa manera, recibieron el Espíritu de Dios bajo un ritual. Y hay otras dos personas que recibieron el Espíritu de Dios, pero no junto con esos 70 personas, que son Eldad y Medad. Y Josué, que es uno de los asistentes de Moisés, va a darle la queja a Moisés, que fue lo que escuchamos. Oye, hay 2 personas que están ahí, pero ellos no estuvieron con nosotros. ¿Se parecerá algo eso a lo que vivimos hoy en día? De ahí, si vamos al Evangelio, antes de eso, Moisés le dice, no te preocupes, ojalá y todos fueran profetas y recibieran el Espíritu de Dios. De aquí pasamos al Evangelio, que tiene varias enseñanzas en el día de hoy. Comienza con lo mismo. Hay unas personas que estaban expulsando demonios, dice Juan, que había una persona que estaba expulsando demonios, pero él se los prohibió porque no eran del grupo de ellos. La semana pasada, si ustedes recuerdan que yo hablé aquí de la envidia y de la ambición, que ellos estaban enfocados en quién iba a ocupar los primeros puestos, mientras Jesús les estaba hablando del misterio pascual, de que él tenía que morir, sufrir, morir y luego resucitar. Y hoy ya que Jesús los envía a liberar espíritus, a sanar enfermos y a sacar demonios de personas, estas personas, como vieron a otros que no eran del grupo, también se molestaron y le dijeron a Jesús que se lo habían prohibido. No se lo prohíban, porque quien no está en contra de nosotros está a favor de nosotros. Nosotros como cristianos, esto yo lo he escuchado desde que soy pequeño, pues siempre ha habido como un pequeño roce, una pequeña fricción entre los católicos y entre religiones que no son católicas, protestantes, evangélicos. Y yo me he dado cuenta, a lo mejor yo estoy equivocado, que la mayoría de esos roces, lamentablemente, son entre las comunidades latinas. Yo tengo muchas amistades que son judíos, que son musulmanes, que son presbiterianos, evangélicos, protestantes, y nunca con ellos yo he sentido ese roce que con amistades mías que eran católicos y ahora son protestantes, porque nunca conocieron a Jesús en la iglesia, no sé por qué, pero eso es lo que ellos dicen. Pues lamentablemente entre nosotros los latinos siempre hay ese roce que yo no veo con mis compañeros de otros países, de Afganistán, de Estados Unidos, países de Europa. Y me viene a la mente algo que yo vi en la película de San Juan Pablo II, cuando Madre Teresa de Calcuta va a rescatar unos huérfanos en medio de la guerra,
y los musulmanes le dicen, estos niños no me los toquen porque son musulmanes. Y Madre Teresa le dice, también son hijos de Dios. Lo que le dice Jesús hoy a Juan. Si no está en contra de nosotros, están con nosotros. Y Madre Teresa hace un trato con el líder de los musulmanes. Le dice, voy a poner esta vela, una vela normal, como las que ponemos aquí con la Virgencita. Dice, déjame sacar todos los niños hasta que esta vela se apague. Cuento largo corto, ella logra sacar a todos los niños que estaban secuestrados, que eran huérfanos, y les da el auxilio. O sea, no importa que no sean de nuestro grupo, nosotros estamos llamados a ayudar a todo el mundo. Cristo mismo lo dice en uno de sus evangelios, ámense los unos a los otros, como yo les he amado. Por eso les conocerán, porque se aman los unos a los otros. Esa es una enseñanza. Todo aquel que les dé de beber un vaso de agua, por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Yo no sé cuántos de ustedes recordarán sus países de origen. Seguramente ustedes recuerdan una iglesia muy bonita o una catedral o un santuario que ustedes iban ahí cuando niños. Quizás ustedes o sus papás o sus mamás o sus abuelos hicieron la primera comunión o se casaron en esa iglesia. En esa iglesia nosotros no tuvimos nada que ver. Ya cuando nosotros nacimos ya esa iglesia estaba establecida, iglesia hermosa con sus estatuas, con sus imágenes, con sus vitrales, cristales con dibujos. Nosotros no dimos nada de eso. Aquí yo relaciono esto con la limosna. Alguien antes de nosotros, todo aquel que les dé de beber un vaso de agua, por el hecho de que son de Cristo. ¿Cuántas personas colaboraron en aquella época con esas iglesias que nosotros no tenemos idea de quién las construyó, pero estaban ahí? Y es posible que esas personas, por haber contribuido en la construcción de esas catedrales, de esas santuarios y capillas, ellos hayan tenido su recompensa. A nosotros ahora nos toca dar de ese vaso de agua por las vocaciones sacerdotales, para que nosotros también tengamos nuestra recompensa. Claro, debemos también seguir los mandamientos. Y la última parte, si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Si tu pie es ocasión de pecado, córtatelo. Y si tu ojo es ocasión de pecado, córtatelo. Porque es mejor entrar sin ellos al reino de los cielos que entrar con ambos al infierno. Él dice otra palabra, él dice al lugar de castigo donde gusano no muere y el fuego no se apaga. Si tu ojo te es ocasión de pecado, no podemos ver esto literalmente. Si tú te arrancas el ojo, posiblemente el otro ojo va a seguir viendo lo mismo que veía. Esto es un simbolismo. El ojo significa cuál es tu visión en la vida. Si la visión de tu vida te está llevando al pecado, te está llevando lejos de Cristo, es mejor que quites eso que te está dejando caer en el pecado. Si a causa de tu visión vas a sentir envidia o ambición por lo que estás haciendo, debes de dejar de hacer ese pecado. Debes de dejar de hacer eso que estás haciendo para que no te evite el premio de la vida eterna, para que puedas entrar al cielo. Tu brazo, lo que haces, ¿qué estás haciendo hoy en día? Si tu brazo es pasión de pecado, córtatelo. ¿Qué estás haciendo hoy en día que te está llevando al pecado? Tus piernas, tu dirección, ¿hacia dónde te diriges? Va relacionado con la visión que tienes con la vista, ¿no? Si tus piernas te están llevando a un lugar que no debes de dejar de continuar haciendo eso que estás haciendo para que no seas ocasión de pecado ni para ti, ni para tu familia, ni para tu comunidad. Que el Señor nos dé discernimiento y capacidad para poder nosotros tener una buena visión, poder actuar correctamente y poder dirigirnos hacia donde queremos, que es el reino de los cielos al final de los tiempos. Que el Señor les bendiga. Amén.